Este fin de semana hubo un chismecito bien rico en el mundo del stand-up y algunos psicólogos ya empezaron a hablar de las personas involucradas. El día de hoy te voy a indicar por qué es una falta de ética hacer esto. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y sobre todo por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado de estos temas, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Te lo voy a agradecer mucho, sobre todo si te gusta. Ahora bien, el día de hoy, justo hoy, que iba a grabar un video sobre inteligencias artificiales nuevamente y hacer como toda esta línea que estaba haciendo sobre ChatGPT y todo lo que involucra, un amigo mío, bastante querido, desde la primaria, secundaria lo conozco, que se llama Quique Acuña Solís, si lo quieren seguir o no sé si lo pueden encontrar por ahí, me pidió que si podía hacer un video sobre lo que le está pasando a Richie Farrell y todo lo que pasó en su live que hizo pues a altas horas de la madrugada y que donde no se ve en un estado tan cuerdo, ¿no? Donde estaba pues realmente afectado. Realmente de inmediato lo descarté. Tuvimos una conversación del por qué no tendríamos que, como profesionales, dar una opinión al respecto y pues de ahí surgió esta idea de hacer este video express el día de hoy, donde les voy a contar por qué un psicólogo no debería de hablar de una persona famosa, que no debería de hablar de una persona que no es su paciente y que no debería de hablar de una persona que está en crisis, así como no debería de hablar de una persona que exista en público. Es decir, no podemos dar nuestra opinión porque es una opinión profesional donde hay estudios de por medio. Pero bueno, aquí hay algunas razones, son creo que 6, del por qué no deberíamos, como psicólogos, faltar a la ética y al profesionalismo de nuestra profesión hablando de situaciones como esta. El punto número 1 es la falta de consentimiento. Y sobre todo cuando eres un profesional de la salud mental, un psicoterapeuta, y no tienes el consentimiento de una persona para hablar de ella, no deberías de dar una sola opinión. Porque si no tenemos el consentimiento de la persona y sobre todo un alcance terapéutico o una relación profesional, no deberíamos de hacerlo. Es un acto de violencia. Toda interpretación fuera del consultorio va a ser violenta y sobre todo va a ser completamente sesgada porque nos va a faltar bastante contexto. Por supuesto que durante el live me parece que este individuo habló de muchas situaciones y dio mucho contexto. Sin embargo, un buen psicoterapeuta que se respeta tendría que hacerle preguntas pertinentes para poder entender qué es lo que está pasando y cuál es el contexto alrededor de esos argumentos. Pero si no tenemos esta relación terapéutica donde le estamos preguntando con la finalidad de que a esta persona, a este individuo le funcione, pues por supuesto que no tendríamos nada que hacer ahí, no tendríamos que hablar ni siquiera para que esto funcione como ejemplo para otras personas que pasen por ahí, porque hay muchas otras maneras de hacer llegar esta información a esos otros individuos, ¿vale? Entonces, el punto número 1 es la falta de consentimiento. Si no tienes consentimiento de este otro individuo, no tienes por qué hablar de él. Y ahí empieza la primera falta ética. Ahora vamos al punto número 2. Bueno, el punto número 2 es que toda interpretación que puedas hacer por medio de una publicación que haces en redes sociales va a ser completamente sesgada, va a ser completamente errónea. No vas a poder tener un alcance para poder hacer una interpretación acertada. ¿Sabes cuánto tiempo nos tardamos los terapeutas para poder establecer una interpretación con un paciente? Es decir, ¿cuánto tiempo de sesiones, cuántas preguntas, cuánto tienes que argumentarle en varias sesiones a una persona para poder realmente interpretar algo y que esa interpretación no va a ser la más acertada hasta que el propio paciente pueda construir su propia interpretación? Es decir, los psicoterapeutas profesionales no estamos ahí interpretando cada cosa que hace el paciente, sino más bien le estamos ayudando al paciente a poder construir su interpretación a favor de él mismo. Esto es completamente diferente a dar tu opinión ante una situación y cuando nadie te la está pidiendo, o a lo mejor quien te la está pidiendo es un seguidor tuyo, pero que pues está realmente teniendo una posición de bastante morbo que no deberíamos de acceder a ello. Para el punto número 3, por respeto y por dignidad.
Sé que suena muy lógico, pero realmente he visto varios psicoterapeutas o pseudoterapeutas o varios psicólogos que dan estas opiniones en el público, es decir, ya sea de personajes de la televisión que realmente existen, ya sea de estos individuos involucrados en el caso de Richo Farrell o cualquier situación. Y verdaderamente eso me parece contenido de puro morbo y que no tiene ni siquiera un poco de respeto y dignidad ante la situación que esa persona está pasando. Ponte a pensar, si tú estás pasando por un enojo así de grande, así de fuerte, tú quisieras que miles de personas hablaran de ti e inclusive que individuos con conocimientos profesionales de psicólogos emitieran su opinión profesional. Pues yo estoy seguro que no te gustaría para nada eso. Y si estás pasando por una situación así de vulnerable, pues ¿qué crees que podrías provocar tú como psicoterapeuta al hablar de una persona así? Por supuesto que nada bueno. En ese sentido, no deberíamos de hacer ni un tipo de comentario por simple respeto y dignidad a la problemática que está enfrentando esa persona. Punto número 4, por la estigmatización que puedes provocar. Si tú vas a hacer un análisis de esta persona y tú dices, no, es que tiene una situación de manía o no tiene una situación de manía, pues esa opinión tuya que ya está, según atravesado por el poder de tu propio conocimiento, pues ya va a estigmatizar para un lado o para el otro, si es maníaco o no es maníaco. En ese sentido, por supuesto que si la persona dice, pues es que sí tengo manía, lo vas a estigmatizar en ese sentido. Y si le dices que no tiene manía, pero sí tiene manía, entonces lo vas a estigmatizar en el sentido opuesto. En ese sentido, por supuesto que no debes de dar tu opinión profesional. Eso déjaselo a los terapeutas de ese individuo. Si este individuo ya está en un proceso de salud mental, pues déjalo que vaya al proceso de salud mental y ahí pueda hablar y arreglar toda esa situación. Tú como profesional no debes emitir opinión alguna al respecto. Punto número 5, y a mí me parece la más importante, por ética. Todos los psicoterapeutas estamos al favor de la ética profesional y de poder tener una relación ética con nuestros pacientes, con los individuos alrededor. Realmente tenemos que tener muy claros estos pilares. Y estos pilares están sometidos a estándares éticos y profesionales que exigen al psicoterapeuta que trate a las personas con respeto y con dignidad, que tenga confidencialidad y que esté a favor del bienestar de las personas. Tu opinión, sea cual sea, si es pública, como psicoterapeuta, no va a ayudar a ni un estándar de bienestar hacia ese individuo que está pasando. Ya sea para confortarlo o para hablar mal de él, tu opinión ya va a estar bastante sesgada y tu opinión nada puede aportar a un individuo que está pasando por una situación difícil. Eso hay que dejárselo a su propio proceso psicoterapeuta. Y por supuesto, aunque no sea tu paciente, tenemos que tener estos estándares de ética, de profesionalismo hacia todos los demás. Siempre hay que actuar con mucho cuidado de lo que decimos, por supuesto, sobre todo cuando involucra a otras personas. Inclusive, aunque no conozcan a esta persona porque es tu paciente y vive del otro lado del mundo, no deberías hablar de él con nadie. Eso únicamente en tu supervisión de caso, que ojalá estas personas puedan tener una supervisión de caso, es que puedes hacerlo. Bueno, si no tienes el consentimiento informado de este individuo, no tienes nada que hacer ahí, ¿vale? Entonces, dejen de hablar para bien o para mal de estas personas a nivel público y sobre todo menos hablen si están pasando por una crisis emocional. Discutir públicamente una situación de salud emocional de alguna persona, pues realmente eso no va a aportar nada, va a ser una falta de respeto, una falta de ética y nada tenemos que decir al respecto. Tenemos que ser siempre muy profesionales y tener un respeto no únicamente por todas las personas, sino por ti mismo y por tu propia profesión. No deberías de hacer lives hablando de personas que están pasando por una crisis. De plano, no lo hagas. La opinión pública de un psicoterapeuta va a ser importante, va a tener su peso y puede generar estigmatizaciones. Por eso no podemos hablar de situaciones públicas que pasan con los demás. Es decir, no podemos hacer público una situación de un caso que sea nuestro paciente, mucho menos eso. Y tampoco podemos hablar o expresar una opinión pública que pueda volverse muy grande sobre una persona que está pasando por una crisis emocional. Por supuesto que eso no es nada ético y no le va a aportar nada a este individuo
tu apoyo como psicoterapeuta ajeno al caso. Eso hay que dejárselos a sus propios profesionales y, por supuesto, si tú como no psicoterapeuta, como público general, estás pasando por una situación de crisis, una situación en la cual te puedas identificar con este individuo, pues yo te recomiendo que hagas como este individuo y acude con un psicoterapeuta, pero que sea un psicoterapeuta que sea profesional, no alguien que esté hablando barbaridad y media sobre una persona que no es su paciente, no tiene su consentimiento y para nada le va a aportar absolutamente nada al caso. Aunque a lo mejor mi amigo Quique pues pueda estar completamente en la opinión opuesta a la que yo acabo de ejercer. Pero bueno, si llegaron hasta acá, les agradezco mucho sus comentarios, sus likes y pues, tiempo para ver este video. Y recuerden que quien analiza su mente enfrenta sus deseos. Hasta la siguiente semana, donde sí estaremos hablando sobre inteligencia artificial.